eso es lo que da el promedio de las encuestas. Sí, Entonces, esto ha generado una serie de incertidumbres porque el candidato Milei no es tan amigable con los mercados, sobre todo del exterior, y podría influir en la volatilidad que tuvieron los paralelos el lunes y el martes, además de otros factores, ¿no? La elección es una elección en la que evidentemente se captó el voto bronca de la población e impresiona cómo territorialmente se expandió la onda violeta, ¿no? Prácticamente ganó en todas las provincias Milei. Juntos por el Cambio es una mala elección, quizá la interna lo debilitó y después, bueno, Massa no se esperaba mucho más, pero tampoco hizo una buena elección, ¿no? Así todo, es un empate de 3/3, no de los dos medios que se estaban hablando, sino de 3/3, y los tres son espacios competitivos para el balotaje y también para la primera vuelta, obviamente, ¿no? Entonces, en el caso de Milei, hay un voto que es un voto bronca, hay otro voto que es un voto más de liberalismo. Muchas veces la gente vota a Milei sin saber bien las propuestas, incluso no estando de acuerdo con las propuestas, pero se sigue, digamos, al candidato con una esperanza a veces un poco emocional, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso general de la economía internacional muy breve, de la que ahora se habla muy poco porque la Argentina está aislada con el riesgo país, y después un raconto del año de Massa. Massa cumplió un año de ministro, y después hablamos más de la coyuntura actual. Panorama internacional, tenemos un Estados Unidos que está zafando de la recesión, venía coqueteando con la recesión hace bastantes meses, pero aparentemente no va a caer en recesión, y lo que se percibe es que la inflación va a ir cediendo y el nivel de actividad va a ir creciendo más. El mercado de trabajo está muy activo, hay una tasa de desempleo baja y eso fogonea un poco de inflación también. En el caso de Europa, que siguen subiendo las tasas de interés, el panorama es un poco más frío, Alemania está en recesión y el resto de los países están peleando para recuperar el ciclo económico. O sea, tampoco se daría recesión en Europa como promedio, pero algunos países la pueden pasar mal. China más volátil, con una tasa de crecimiento más baja, y lo que tenemos en el caso de China es que sigue este proceso de guerra cuasi fría con Estados Unidos, en que las dos potencias están disputando el liderazgo. A nivel de la región se pasó más a la centroizquierda o a la izquierda, pero en el plano económico sigue siendo bastante ortodoxa la región. Son los países que están gobernados por gobiernos de izquierda o de centro izquierda, tienen macroeconomías que están aparentemente bien coordinadas, como el caso de Chile, el caso de México o el Lula de Brasil. El Brasil de Lula estaría creciendo 1%. Hay tensiones con el Banco Central porque Lula querría que baje más la tasa de interés, pero aparentemente va armónico el tema y se espera un buen año para Brasil, con tasa de crecimiento mediocre. Chile es un país que va a caer el PBI 1%, y la macro está bastante ordenada con un Banco Central independiente que lleva con ortodoxia las medidas. Bueno, no vamos a hablar de todos los países de Latinoamérica. Latinoamérica está creciendo menos que en la década de 2000 al 2010, que fue una década buena por precio de commodities, pero está bastante encarrilada, salvo las excepciones de Venezuela y Argentina. También Ecuador, que tiene problemas. Bueno, ya en el plano local, repasando el año de Massa, Massa arranca con una tormenta financiera, se logran estabilizar las variables, suben las acciones, sube la bolsa, y ahí empieza una serie de medidas para recabar más reservas, que es el gran objetivo de esta gestión, ¿no? Porque siempre estamos cortos de reservas dado ese.
El cepo es un colador por el cual, cualquiera sea la dinámica de la economía, se pierden reservas. Entonces ahí se lanzaron el plan Soja 1 y Soja 2 y después empezó a pasar la gorra en organismos internacionales para obtener recursos y fueron apareciendo elementos, digamos, que complementaron la partida que era el Fondo Monetario, ya sea BID, Banco Mundial o la CAF. Ese primer año, el año pasado, terminó con un poco menos de inflación, cerca del 4%, y Massa se animó a decir que la inflación a partir de abril iba a empezar con 3%. Pero ese año posterior, o sea, este año 2023, evidentemente las cosas se complicaron, en particular por la sequía. La sequía generó otro cisne negro muy importante, no se esperaba una sequía tan importante, y esa sequía complica fiscalmente por las retenciones y complica a nivel de entrada de dólares para las reservas. Entonces, ese es un año mucho más duro en lo que se refiere a la administración del cepo. En el caso de este año, se subió además la tasa de interés para que los plazos fijos no se pasen a dólares y tuvimos la corrida de abril, que fue una corrida fuerte, y ahora estamos teniendo otra corrida. Hemos tenido en total 5 corridas cambiarias en lo que va de Alberto Fernández y estas corridas son desgastantes para el Banco Central que no tiene recursos para administrar en la brecha los tipos de cambio paralelos. La idea de estas intervenciones es tratar de que el blue, el contado liqui y el dólar MEP no se muevan tanto para arriba, pero eso no es fácil de conseguir porque no hay poder de fuego a veces. Entonces, lo que tenemos con este año, además de la suba de tasa de interés, es el empeño del Fondo Monetario para que la Argentina devalúe, dado que el tipo de cambio oficial estaba muy atrasado. ¿No querés? Pero eso no se fue concretando, que recién se concretó el lunes. Una devaluación pequeña, pero devaluación discreta al fin, que era lo que pedía el fondo. Respecto al panorama del año, la administración de Massa se fue complicando cada vez más con la inflación, que estaba en 4 de noviembre y fue trepando a nivel de 6, de 7, incluso de 8, que pasó a ser el piso de las inflaciones. Entonces tenemos un panorama en que la inflación está muy instalada, la nominalidad, como se dice, es muy alta y todo corre al mismo nivel o a niveles parecidos. El tipo de cambio, las tarifas, la tasa de interés, los salarios un poco por atrás, todo eso está corriendo al mismo nivel de nominalidad. La economía está virtualmente indexada y eso hace que sea difícil anclar la inflación, porque no hay un ancla, ¿no? En lo que se refiere a este año, podríamos tener en cuenta también la llegada de los yuanes, que ha sido un pulmón para efectuar pagos tanto al fondo como para intervenir en importaciones y darle un poquito más de oxígeno al cepo. Todavía queda por habilitar un tramo de estas reservas, que es el famoso swap con China. Así que los yuanes entraron en el sistema con importancia este año y aparentemente van a seguir siendo relevantes. Bueno, ya yendo al esquema de la situación actual, dijimos que tuvimos la devaluación. La devaluación implica más inflación, supone más inflación. La devaluación supone más entrada de dólares por el lado de las exportaciones y frena importaciones. Eso ya se había querido hacer con una devaluación fiscal hace un mes, en la cual se pusieron impuestos a las importaciones, 7,5% para bienes, 25% para servicios de importación. Y en el caso de la parte de exportación, se armó el dólar agro,
con 340 para que liquiden los exportadores. Y ahí vino bastante dinero del maíz, 2.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, esa devaluación fiscal es un antecedente de la devaluación del lunes y va en la idea de fortalecer reservas, si bien sabemos que son cifras bastante precarias, ¿no? Esta devaluación, como va a implicar inflación, que además es fomentada por los paralelos y por los financieros, va a generar mucha inflación en Argentina. Ayer salió el número de 6,3 para julio, pero agosto ya se piensa en 2 dígitos. O sea, va a debutar la inflación de 2 dígitos seguramente en agosto, puede ser 12, 13%, por el impacto de la devaluación y por la suba de los paralelos que no sabemos hasta dónde van a llegar. Entonces, ahí tenemos una circunstancia difícil, porque el gobierno va a tener un mes seguro y quizás 2 o 3 con inflaciones en 2 dígitos, que se van a comer la devaluación del oficial, esos valores de inflación. Por tanto, es probable que tenga que haber una nueva devaluación, sobre todo si el gobierno quiere dejar el dólar en 350, que es lo que planteó. O sea, que el dólar se mantenga hasta las elecciones en 350, el mayorista. Se volvió a subir la tasa de interés para evitar que los plazos fijos se vayan a los dólares, y esta suba es una tasa importante de 10% mensual, que a nivel efectivo anual es más de 200. Entonces, lo que estamos esperando ahora son los 7.500 millones de dólares del fondo, que aparentemente lo va a dar. Esta es una entrada de dinero importante que ayuda a hacer los pagos al Fondo Monetario y también da cierta fortaleza a las reservas. Si bien el fondo se cuida de que la Argentina intervenga en el mercado de los paralelos, ¿no? O sea que vamos a tener con esto un cierto respiro, si entran a 7.500, y quedaría un nuevo tramo que hay que ver si entra para este gobierno o entra para la próxima administración, porque está sobre el final de año. El Fondo Monetario, además de la devaluación, siempre nos ha exigido ajuste fiscal, prudencia en la emisión y después un marco, digamos, en el que la Argentina no intervenga en los paralelos, además de otras cuestiones, ¿no? En el caso fiscal, la Argentina está en un déficit alto de 5% a nivel total y 3% a nivel de déficit primario. Este año el acuerdo con el fondo tiene que ser 1,9 del déficit primario, que es el déficit antes de pagar intereses. Entonces ahí tenemos un desafío, que es que el déficit primario está más de un punto por arriba y está en compromiso con el fondo llegar al 1,9. ¿Qué es lo que se puede cortar de gasto público? Es difícil de concretar, pero uno podría pensar en déficit de empresas públicas, en transferencias a las provincias, en reducción de costos políticos y en la suba de tarifas para que se reduzcan los subsidios económicos. Esos son algunos elementos para bajar el gasto público de acá a fin de año, si es que se quiere llegar a esta meta 1,9. En general, al fondo no le estamos cumpliendo las metas, pero igual nos sigue acompañando. Es una decisión política del board. El staff técnico a veces lo cuestiona más, pero el board está en la línea de que Argentina no caiga, porque también compromete el propio prestigio del fondo. Entonces, tenemos que no hay plata fresca en esta entrega de dinero, que es lo que nos gustaría, que haya plata con más margen de libertad y grados de acción, pero los grados de libertad van a ser menores. Va a ser un dinero para pagarle al fondo lo que le debemos, que es bastante. Bueno, entonces, de las medidas últimas, tenemos la devaluación que implica inflación, la suba de tasa de interés, y después ha habido medidas de control de precios, precios justos, acuerdo con empresas,
que es un clásico de esta administración, de dudosa utilidad, pero lo siguen implementando. Así que seguramente van a seguir estos esquemas de control de precios que cada vez dan menos resultados. En lo que se refiere al futuro, yo diría que a nivel de inflación vamos a tener inflaciones muy altas, de orden del 12-13% mensual en agosto y en septiembre, vinculadas a la devaluación, porque la devaluación genera aumento de la inflación y recesión. La recesión está llegando de a poco a la Argentina, empezó en septiembre a caer el nivel de actividad el año pasado. El primer trimestre no fue tan malo, pero el segundo trimestre da peor y seguramente el tercero y cuarto también van a dar mal. Se estima una tasa de crecimiento de -4, sobre todo explicada por la sequía. O sea, es un nivel de actividad de recesión que con esta devaluación se complica más. O sea, la parte fiscal ya vimos, estamos en un déficit de 1,9 objetivo y 3 real y 5 de déficit total, no se suban intereses. A nivel de balanza comercial estamos 5.000 millones abajo por la sequía que quitó exportaciones, 20.000 millones de dólares. Y en lo que se refiere a las variables sociales, muy mal los salarios del sector informal urbano, que han caído 40% desde Macri, y también los salarios registrados que han caído 20% de la época de Macri. El salario del sector público se mantiene mejor y la pobreza viene creciendo de 39 a 43%. A futuro, el gobierno va a tratar de seguir estirando la mecha para que no exploten las bombas. Las bombas son siempre las mismas, la bomba cambiaria, que son presiones cambiarias como las que estamos teniendo ahora, bomba fiscal por el lado de las tasas de las LELIQs, que cada vez genera más emisión en ese déficit cuasi fiscal que está en cabeza del Banco Central, quizás 4 veces la base monetaria. Después, además de estas circunstancias, tenemos la bomba social, que es que haya desmanes, disturbios, saqueos, piquetes, que haya conflictividad social este año. Una bomba institucional que siempre está presente, que renuncia a algún puesto importante en la administración. No parecería que se va a dar eso. Parecería que va a terminar bien el gobierno el 10 de diciembre. Pero son bombas que están al acecho para estos 2 meses que se hacen bastante agónicos para llegar a la elección del 22 de octubre. Porque faltan reservas, la confianza en el gobierno es muy baja y esta cuestión de que el ministro sea candidato también complica. Porque siempre está la tentación por el lado del candidato de hacer planes platita, como la del año 21, que tratan de hacer medidas más populistas o más demagógicas para ganar la elección. Eso está al acecho de que haya este tipo de medidas que fomenten la emisión y mayor inflación. En cuanto a las propuestas de los candidatos, ahora vamos a conocer con más detalle las propuestas de estos 2 meses. En general, la línea es una línea pro mercado. En el caso de Massa es todo más ambiguo, porque él tiene todavía que defender los votos kirchneristas y también tratar de que los votos de Grabois vayan a él. Eso lo deja en una situación ambivalente, porque el kirchnerismo en general no está de acuerdo con los postulados del mercado, ¿no? No está de acuerdo con el Fondo Monetario y con la línea que siguen los otros candidatos. En el caso de Milei, él como propuesta fuerte tiene la dolarización y la supresión del Banco Central, además de propuestas fiscales. Ayer le dijo al fondo que bajaría el gasto público 5%. Esencialmente es una baja que se haría en obras públicas, en déficit de empresas públicas, en transferencias a provincias y en jubilaciones de privilegio y otros regímenes de jubilación. Esas son las propuestas de Milei, que se complementan con algunas líneas en el área de la educación y de la salud, con mayor protagonismo del sector privado. Después también hay propuestas de Milei en el plano laboral. En el plano de los planes sociales no habría mayores cambios para evitar tensiones sociales y
En lo que se refiere a apertura, obviamente es un ministro que es un candidato que quiere más apertura comercial. Y en lo que se refiere a la parte de seguridad, actuar con energía, ¿no? Que es su característica. Bullrich tiene sus equipos de trabajo que van delineando planes. A nivel de grandes medidas está el ajuste fiscal del déficit cero, salir del cepo lo antes posible. También quiere salir del cepo Milei rápido. Después en seguridad es mucho más firme porque es su experiencia natural de todo lo que habría que hacer en ese plano. En planes sociales habría en la propuesta de Bullrich un esquema de capacitación al personal para que puedan ir dejando planes sin incorporarse al mercado de trabajo. Y después Bullrich también tiene desarrollados elementos y análisis vinculados al sector productivo. Eh, Sabemos que este año es un año muy duro por la sequía, pero el año que viene pinta bien el campo. Tenemos Vaca Muerta, que está relativamente bien. Tenemos el gasoducto, que nos ahorra de importación. Tenemos litio, cobre, servicios basados en el conocimiento. Pues hay una serie de actividades que están pujantes y que pueden ayudar a dar oxígeno al año que viene, ¿no? Es un año que viene duro porque seguramente habrá un plan de estabilización. Es más claro en el caso de Milei y Bullrich, quizás no está claro en el caso de Massa, pero evidentemente se espera que haya un ataque más integral de la inflación asociado a la desaparición del cepo y la unificación del tipo de cambio, que es lo deseable, ¿no? Es un tipo de cambio único, que no haya cepo, ajuste fiscal para coordinar la estabilización. La estabilización tiene como objetivo corregir los precios relativos, por otra parte hacer el ajuste fiscal y después dejar un ancla para la economía y ver cómo se puede ir bajando la inflación, que los más optimistas piensan que se puede bajar a 2-3% mensual el año que viene. Hay varios planes que están trabajando en el área de Juntos por el Cambio y también está el plan de la Fundación Mediterránea que lleva adelante Melconian, que él dice ofrecerlo al que sea elegido presidente. En lo que se refiere a las propuestas de Massa, decíamos que son más ambiguas, porque si bien a veces la línea es una línea de cierta ortodoxia, se contamina con otras medidas que no lo son tanto. Seguramente ahora en campaña estos 2 meses va a quedar un tenor agridulce, digamos, en cuanto a reformas. Bueno, este es un panorama general de cómo está la economía argentina, muy introductorio. La parte política ahora se está armando. Milei piensa que el voto de Larreta va en parte a Massa y que el voto de Bullrich iría para él, ese sería el escenario mejor, que él se juega que podría ganar en primera vuelta con esos números, ¿no? Hay una cantidad enorme de gente que no fue a votar y todos están esperando que esos votos sean para ellos. En cierto modo, ya ocurrió en el 2019 que Macri recuperó muchos votos, 8% después de las PASO. Milei tiene bastante razón de pensar que hay votos de estos que van a ir para él por voto de desencanto, el voto bronca, que se puede pasar a voto de Milei. Y también hay muchos votos de peronistas que no concurrieron en las urnas, que le podrían sumar a más. O sea que los 3 espacios podrían sumar votos de los que no fueron a votar. Por lo tanto, la elección está muy reñida, eso genera incertidumbre, y la incertidumbre no es amiga de los mercados, y por eso tenemos estas turbulencias en el mercado financiero, además de la que se suma a la devaluación, ¿no? O sea, las turbulencias en el mercado financiero tienen que ver con la devaluación, tienen que ver con la incertidumbre y parcialmente con Milei, que es un candidato que a veces al mercado no le llega porque las propuestas son muy extremistas. En concreto, la dolarización no tiene tanto consenso en el establishment. Un punto que se pone es que en dónde están las reservas para poder hacerla.
están faltando los dólares, y supongamos que ya se pueda conseguir eso, están las dudas de si el régimen no es un régimen muy rígido, con el inconveniente de que ningún país grande o mediano, de hecho, los países que han hecho relaciones son países más bien chicos, como El Salvador, Ecuador o Panamá. Después está el tema clásico de competitividad, que se podría llegar a perder la competitividad porque una dolarización es un tipo de cambio ultra fijo, mucho más que la convertibilidad. Y después temas asociados a independencia de la política monetaria que se pierde y el ciclo con Estados Unidos, que puede ser asimétrico, entonces ellos pueden estar subiendo la tasa de interés cuando a nosotros no nos conviene. Son una serie de elementos más técnicos que tratan de explicar por qué una dolarización es peligrosa para Argentina. Hay mucha gente que va en ese lado en sus razonamientos, ¿no? Ahora, por otra parte, Milei dice, en 70 años no bajamos la inflación, probemos con la dolarización, que es como una medida así más drástica para concretar este objetivo de inflación baja. Y después la supresión del Banco Central también es más arriesgada, casi ningún país del mundo hace eso, pero bueno, está en la tónica de que el Banco Central es el origen de los problemas de emisión, si se elimina, ese factor no estaría pesando tanto. Por tanto, son dos medidas polémicas, esta dolarización y supresión del Banco Central, y seguramente en las propuestas de mi ley, algunas de sus consignas se van a ir moderando, aplicando lo que se llama como teorema de Baglini, ¿no? Que el candidato al principio es más jugado, pero después a medida que se acerca al poder se va moderando. Por lo tanto, una elección muy reñida está para cualquiera de los tres. Milei viene ahora con la fuerza de estar primereando y eso es el voto hola que siempre es atractivo, el votar al ganador. Así que hay que ver en octubre cómo van las cosas. Seguramente vamos a escuchar muchas más propuestas y debates entre los candidatos. Ahora, digamos, para el posicionamiento de las empresas, estamos en una circunstancia en que hay momentos en los que no hay precio y se interrumpen las cadenas de mercado. Entonces, esto es una circunstancia muy adversa. Y la otra es que el Fondo Monetario está alentando a que haya menos importaciones, pisando la CIRA, que son este trámite para importar pagando después y endeudándose con proveedores. Y esto puede generar una disrupción en el sistema productivo, en el sentido de que si no hay importaciones se traban las líneas de producción y hay algunas empresas que tienen que disminuir su volumen. O sea que ahí tenemos una circunstancia difícil que es menos importaciones forzadas para que en el cepo haya un poco más de reservas, conteniendo importaciones. Y después esto más coyuntural, de que hemos visto esta semana que se han cortado las cadenas de valor por falta de precio. Eso lo hemos visto en corralones, en sector medicamentos, distintas líneas de producción que, dado como están los paralelos, los tipos de cambio libres, no se está en claro en qué precio poner los bienes. Bueno, yo pararía acá, después de esta introducción breve. El panorama internacional es relativamente bueno, estable. La región le está dando bastante bien. La Argentina está muy trabada y en el desafío de la peor época, que es el final del gobierno, con las dos elecciones que tenemos por delante. Así que, Juan, yo te dejo ahora la cuestión. Buenísimo, gracias Eduardo. Muy completo el análisis. Cuando te escuchaba, pensaba qué aspectos optimistas podemos encontrar en todo tu análisis, eh, porque es bastante descriptivo de este cisne negro que estás planteando que pasó en las elecciones, ¿no? ¿O encontrás algún aspecto así donde meter alguna visión optimista o son todos amenazas o debilidades? No más en el campo de las debilidades, ahora se viene ajustando el gasto público por el esquema de la inflación. La inflación va licuando gasto público de jubilados y otros sectores. Eso es una circunstancia buena en el sentido de que hay menos déficit fiscal
pero también complica el ingreso de los jubilados, ¿no? Claro, Después, eh, en cuanto a encontrar elementos positivos, mucho no hay este año, porque más bien el gobierno la viene corriendo siempre de atrás, pero podemos tener cuestiones sectoriales, ¿no? Sectores que todavía no están tan mal y que vienen capeando la macro, ¿no? A claro, nivel del gobierno, yo creo que hay mucha mala praxis y cada vez al gobierno le cuesta más encontrarle la vuelta, sobre todo por no haber hecho un plan de estabilización al principio. Si hubieran hecho un plan de estabilización en agosto del año pasado, quizá hubiera sido otra la tónica, ¿no? Pero han claro. jugado con medidas así dispersas que cuestión de ir estirando la mecha para que no explote la bomba, ¿no? Claro. Bueno, te comparto algunas preguntas. Le vamos a dedicar unos minutos a las preguntas que están en el chat. Ignacio pregunta, que está buena la pregunta, ¿por qué Milei representa como cierto problema para los mercados exteriores si es liberal, digamos, ¿no? Sí, está bueno el punto ese. El liberal es cierto, tiene una orientación más de mercado, pero tiene un estilo de comunicar sus medidas que es muy drástico. Por ejemplo, el gasto público, él dijo al principio que había bajado 15 puntos, que es una barbaridad, ¿no? Dice, ahora está diciendo 5. Dolarización es una medida extrema que no cae muy bien en general, ¿no? Se la ve como una amenaza la dolarización. Cierre del Banco Central también es una medida muy drástica. Ese tipo de cosas, no, sobre todo en el exterior, no caen tan bien, ¿no? Pero bueno, esto hay que irlo viendo en la cancha y quizás se va moderando. Ya en el caso de Cepo dijo que hay que tomarse más tiempo, planes sociales intervenir. Evidentemente, Milei es un candidato que tiene que incorporar la dimensión del diálogo, porque no tiene estructura partidaria. Va a ganar diputados en las elecciones de octubre, pero van a ser pocos los diputados. Entonces, si él no suma, le va a ser muy difícil gobernar. De llegar a gobernar, tiene que buscar un desafío de gobernabilidad que es clave, ¿no? Mm. Bueno, acá una pregunta también de Ignacio. Dice, devaluación del lunes fue bastante intempestiva y fuerte para él. Usted califica de menor. ¿Cuál sería el tipo de cambio de equilibrio en estas conexiones? Y yo digo que es menor la devaluación porque si es 22%, si vamos a tener una inflación de 12 el mes de agosto y de septiembre promedio, ¿no? Orden de magnitud. Yo Ya ahí no se puedo come la hacerlo. devaluación, ¿no? Yo me voy a endeudar y no me voy a endeudar. Algunos decían que la devaluación tenía que ser un poco superior. Tipo de cambio de equilibrio, hay que ver a qué se refiere con tipo de cambio de equilibrio. El tipo de cambio de equilibrio, evidentemente, está entre el blue y el dólar oficial. El dólar de 60, que estaba bien cuando asumió Alberto Fernández, es un dólar de 400 ahora más o menos. Es un dólar más de equilibrio, 450. Los paralelos están muy arriba, son dólares de pánico, son dólares de mucho miedo, de mucha desconfianza. Y si se organizan las cosas bien, si se coordinan mejor, esos paralelos tienen que bajar a nivel de tipo de cambio real. O sea, tiene que crecer más la inflación que ellos. El tipo de cambio de equilibrio, a los economistas les cuesta jugarse por decir este es el tipo de cambio. El dólar oficial estaba retrasado un 35% respecto al promedio histórico del dólar comercial, ¿no? Con esta devaluación no se corrige eso. Y sobre todo tenemos el problema del pass-through, que es la transferencia a precios, que hace que las devaluaciones no llegan a mostrarse conducentes porque la inflación se las va comiendo a los aumentos que da el tipo de cambio. Ujú. Buenísimo. Acá Elena pregunta, dice, si podrías explicar en general qué implica dolarizar la economía, qué sectores crees que se benefician y cuáles crees que se van a ver más afectados. Controlizar la economía es tratar de que en un momento en el tiempo o en un proceso, a veces no es el mismo día, Ecuador se tomó un régimen, El Salvador otro, los pesos se van transfiriendo a dólares. Entonces, la gente ya deja de tener pesos, los bancos dejan de tener pesos, la familia deja de tener pesos, todo se pasa a dólares. La moneda es el dólar como si fuera California, ¿no?
Eso, digamos, es el esquema de dolarización completa de la economía. En la época de Menem, Menem quería dolarizar totalmente, los depósitos estaban 2/3 en dólares, pero nunca llegó al 100% en dólares. Y bueno, las transacciones eran con pesos. Los que no les gusta la dolarización quieren algo intermedio, les gusta el régimen bimonetario, que el dólar sea moneda de curso legal, pero sin dolarización plena de la economía. A nivel de sectores, evidentemente es compleja la pregunta porque puede haber sectores que algunos ganan con la dolarización y otros pierden en el mismo sector, o depende de la eficiencia, de la competitividad de la firma. En principio, todos los sectores donde se beneficien con la estabilidad le va a ir mejor si la recesión logra bajar los precios, que es lo más esperable, ¿no? Comercio exterior también se puede beneficiar con la dolarización. Todo lo que esté relacionado con el campo también, yo diría que sería favorable. O sea que el gran objetivo de la dolarización es la estabilización. En principio aumenta el consumo, porque es reactivante la estabilización, y eso permea por toda la economía. Mm. Buenísimo. Tengo dos preguntas que están relacionadas, algunas que están en el chat. Una es de la perspectiva del ahorrista, ¿no? ¿Qué hace si tiene pesos hoy? ¿O qué harías vos? ¿O qué recomendaciones puedes pensar? Y la otra es la perspectiva del empresario que está pensando en el presupuesto del año que viene, en ese contexto volátil que está describiendo de incertidumbre, ¿qué recomendaciones tendrías? Bueno, para los ahorristas, como están las cosas ahora, la protección va más por el dólar. Siempre en los ambientes electorales se da traslado a dólar, ¿no? Una valorización de las carteras. Como están funcionando el Blue y contado con liqui y el MEP, parecería más razonable cubrirse más con dólares. Si bien el plazo fijo ahora está con tasa de interés alta. Después hay otros elementos, bonos, así que podrían proteger el patrimonio, pero yo diría que lo más práctico sería ir al dólar. Y a nivel de los productores, de los empresarios, tienen que estar muy flexibles porque la recesión puede afectar a sus líneas de producción. En algunos sectores la recesión va a ser más profunda de 4%. Entonces hay mucha flexibilidad, administración de toda la logística para, en esta época en que los precios no están claros, no fiarle a los precios reales. En ese sentido, hay que ver esquemas en los que a veces no se venda, pero eso siempre va a ser parcial en el tiempo, ¿no? Eso no se puede instaurar de modo definitivo, ¿no? Ujú. En lo que se refiere a los sectores, el stock en mercadería puede ser relevante, estoquearse con mercadería a nivel de bienes durables, por ejemplo, porque eso es una reserva de valor, ¿no? Que es como tener dólares muchas veces. Claro. O adelantar gastos que sean en dólares también puede ser una posibilidad hoy, ¿no? Creo que, Eduardo, ¿estás ahí? Me parece que se le tildó la compu o el celu. Bueno, igual ya estábamos llegando al final, era para agradecerle. Eh, Gracias también a todos. Buenísimas las reflexiones que estaban poniendo en el chat. ¿Ahí volviste, Eduardo? Ahora te escucho bien, antes no te escuchaba. Sí, 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 se ve que te quedaste un segundo sin internet. Bueno, Está bien. ¿te parece que lleguemos hasta acá? Ya vamos unos 40 minutos conversando, un poco más. Eh, Así que te volvemos a agradecer. Esperamos que Argentina finalmente encuentre la manera de resolver alguna de las problemáticas que estabas planteando. Y otra vez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, sí, es un momento difícil, evidentemente,
pero hay que tener esperanza en la democracia y en el futuro gobierno, pero es una época complicada, sobre todo este final de año, porque está la incertidumbre política a la que suma la económica que ya estaba, y a veces se descontaba ya un triunfo de Juntos por el Cambio, que seguramente iba a dar un poco más de tranquilidad. Pero ahora hay que ver cómo evoluciona el marco electoral con los tres candidatos. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a todos. Cerramos Bueno, la sesión. Muchas gracias por participar. Y bueno, ya te convocaremos nuevamente porque siempre sos una voz súper autorizada que nos da mucha luz en los temas de economía y política. Bueno, gracias a nos vemos. todos. Nos Chau, chau, vemos chau. la próxima. Le compartimos la reunión grabada para los que no estuvieron o si la quieren volver a ver. Gracias a todos, ¿eh?